Buenas. A ver, vamos a ir viendo quién se va sumando, quién no. Esperando a Nati. Quiero que me digan si se escucha bien. Y todas esas cosas. A ver, lo vamos a invitar a Nati. Uy. Ver. Se escucha perfecto. Genial. Qué bien. Ahí está, entró el Mati. Pero, ¡Ay! ¿cómo están? Mira qué linda que quedé. Mira, parece que tuviera una coronita. Mira. Sí, sí. Me tengo que quedar durita acá para Ahí. que se vea la coronita. Quieta, 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 Quietita. ¿Cómo quieta. estás, Ro? Te extraño, Ro. Que Ay, nadie sí. sepa, que nadie sepa de lo nuestro, pero me parece que ya es muy tarde para negarlo. Bueno, hay que contarle al público, si no, esto se va a malinterpretar. Pero Nati es mi kinesióloga y es donde yo paro en el Principado. En el Principado de Lanús paro cada vez que voy a Buenos Aires, así que Somos, por eso somos me todo. extrañan. Somos de todo. Somos socias, somos colegas, somos amigas, compañeras de cuarto, Sí, compañeras de aventuras. compañeras de aventura, compañeras de mate con ¿Viste? gatos tóxicos, etcétera. Sí, hoy no está Júpiter, que es mi gato, pero la tengo a Porota acá al lado, así que cuando vio que se cerraban las cortinas de la oficina, se plantó acá, así que te manda un saludo. Ah, gracias. Mandale un beso a Porota que me Pero por quiso supuesto que eh, sí, copar la habitación cada vez que ¿viste? yo estaba allá. Es verdad, es verdad. Voy a Bueno, ver si puedo ir ¿leíste, viendo. leíste alguno de los comentarios? Bueno, justamente quería, acá, espera que te voy a Sepa. buscar. No, lo que voy a hacer es buscar acá desde el perfil, así puedo ir leyendo yo también, porque si no es como que se pierde, ¿viste? Un poco. Yo, yo tengo Ahí acá la está. compu, yo tengo acá la Sí, compu también, sí, por eso. así. A veces tarda un poquito, ¿viste? Igual como que se va viendo en diferido, pero es más fácil así vemos las dos. Bueno, Así que ahí ya son y estamos. 32. Vamos de lleno. Vamos a arrancar. Decime con qué querés que arranque. Si querés que haga una introducción para que la gente sepa de qué se trata el uso del cannabis actualmente y por qué nos hace bien. Porque en realidad, básicamente, la gran pregunta que tienen la mayoría de las personas es por qué al cannabis se le atribuyen tantos efectos beneficiosos, ¿no? Casi como si fuera algo mágico. Entonces me parece interesante ir explicando un poquito eso. Así que bueno, para todos los que nos están viendo, desde ya muchas gracias por estar. Y les voy a contar de qué se trata, ¿no? Esta relación tan buena, tan positiva que podemos tener con la planta de cannabis. La Eh, planta eh, nos pa- hace bien. Sí, claro, paremos en ese bordelito. Paremos en ese bordelito. ¿Qué es el cannabis? bien. ¿Y, y cuál es la cuestión de que nos hace bien o nos hace mal? ¿Cuál es la que nos hace bien? ¿Cuál es la que no? Ahí ¿Cómo está. es? Toda esa cuestión. Exactamente. Bueno, el cannabis es una planta milenaria. Hay registros de más de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Que posicionan al uso de la planta del cannabis para, vamos, múltiples cuestiones, ¿no? A ver, hoy vamos a hablar del uso terapéutico, pero en más de 5.000 años de historia uno se puede imaginar que los usos son un montón. Y el motivo por los cuales, o por el cual, mejor dicho, esta planta nos hace bien, es porque el cuerpo, todos nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoideo, al igual que tenemos un sistema digestivo,
un sistema urinario, un sistema circulatorio, es un sistema más de nuestro cuerpo. Y tenemos en nuestro organismo, en todas partes del cuerpo, un montón de receptores para cannabis. De la misma manera que tenemos receptores para un antibiótico, para un antiinflamatorio, para un antidepresivo, para un montón de cosas, también tenemos receptores para cannabis. Y es por eso que cuando nosotros incorporamos a la terapia canábica, la planta nos hace tan bien, porque el cuerpo no la reconoce como algo extraño, la conoce como algo que debe, o sea, para lo cual está preparado, ¿no? A Bien. recibirla. Ahora, uno actualmente habla, cuando habla de cannabis, de un uso recreativo o adulto responsable y un uso terapéutico. Que en ese punto yo difiero un poco porque en realidad la planta es la planta. La única persona, el único individuo que le puede dar el carácter de recreativo o de terapéutico es el mismo individuo. Porque desde el momento en que a vos algo te hace bien, yo considero en que es terapéutico, ¿no? Ujú. Ahora, cuando uno trata de abarcar, se escucha Se por escucha otra, por otra roncando. pobrecita, si no la voy a sacar. Cuando uno trata de abarcar una terapia, ¿no? Dándole un uso para una patología, ahí sí tenemos que investigar cuáles son las propiedades, cuáles son las características que tendría que tener esa planta que vamos a utilizar. Ujú. Hay plantas de cannabis que tienen más contenido de ciertos cannabinoides, que en definitiva son los componentes de la planta, y hay otras plantas que tienen mayor concentración de otros cannabinoides. Los más conocidos son dos. Los dos cannabinoides más conocidos son el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol, más comúnmente llamados CBD y ¿Eh? THC. Pero hay dos más, ¿no? Que también son, digamos, están súper estudiados y también son conocidos, que es el CBG y el CBN. Bien, Ujú. entonces, la particularidad que tiene la planta y la particularidad que tienen los derivados, ¿no? De cannabis es que todos conjugan a todos los cannabinoides, porque la planta tiene un mayor porcentaje, ¿no? de efectos positivos en la medida que uno aprovecha todo lo que Claro. tiene, todos los compuestos, ¿no? A esto es a lo que denominamos efecto secto o efecto Entourage. Justamente es como que van todos los compuestos juntitos, ¿no? Y Ujú. en un derivado que los tiene a todos, obviamente vamos a ver muchos más resultados. Pero en la práctica clínica, ¿qué es lo que vemos? Una asociación de una concentración mayor de CBD para ser utilizada en patologías, tal vez que el paciente, o sea, o mejor dicho, que la persona que padece, ¿no? Alguna dolencia o que está atravesando algún determinado cuadro, necesita estar más relajado, necesita un efecto no más ansiolítico, más sedativo, es muy bueno para dormir. Ujú. Mientras que hay otros cuadros, por ejemplo, dolor crónico, ¿no? O Ujú. cuadros depresivos también, problemas de atención, problemas de memoria, en los que el THC da mejores resultados. Pero, como te decía, lo lindo de la planta y lo lindo de trabajar con derivados que sean de espectro completo, lo que normalmente denominamos full spectrum, es justamente que en un derivado, en un compuesto, podemos obtener un montón de beneficios, ¿no? Bien. Y eso es lo más interesante. Uno tiene que evaluar, obviamente, en función de lo que el paciente necesita, si tiene alguna patología de base, si tiene alguna intercurrencia, si está haciendo algún otro tratamiento de otro tipo, que puede ser un tratamiento
homeopático, un tratamiento fitoterápico, un tratamiento, digamos, de medicina occidental tradicional, de medicina alopática, y buscar cuál es la planta, ¿no? ¿Cuál es el derivado que más beneficios le puede traer? Claro, que más se ajuste a la necesidad de ese paciente. Hay, Exactamente. hay como una cuestión que es, yo solamente tomo CBD porque es el medicinal y Sí. no tomo THC porque o no fumo, esto es, no fumo marihuana, pero sí tomo cannabis. Es lo Es lo mismo. mismo. En realidad es lo mismo. Lo que pasa es que vos con el cannabis tenés distintas vías de administración. Ahí va. Está la vía inhalatoria, que puede ser o fumada o utilizada a través de un vaporizador, que tiene Ujú. menos combustión. La diferencia entre las vías inhalatorias en términos de cigarrillo versus un vaporizador es que el cigarrillo va a generar combustión. Cualquier Por lo tanto va planta a generar un residuo en el cuerpo. exactamente, que no tiene obviamente los niveles de toxicidad que, por ejemplo, genera el tabaco. ¿Por Claro. qué? Y esto es algo que está bueno aclararlo. Un tabaquista puede fumar 20, 30, 40. Yo tengo pacientes tabaquistas de 50 cigarrillos diarios. ¿Ven? Ahora, una persona que fuma cannabis, que fuma marihuana, es muy difícil. O sea, no le va a dar, no le No. van a dar las energías para fumar esa cantidad. Pero eso es una vía de administración, claro, que de hecho obviamente en el colectivo imaginario está esta idea de que el que fuma lo hace con un fin recreativo. Bueno, a ver, hay una parte de la población que lo hace con ese fin. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen mucho dolor, pacientes que tienen dolor crónico, pacientes oncológicos, pacientes con fibromialgia que tienen unos brotes terribles de dolor, la realidad es que la vía inhalatoria es una vía súper útil porque es la que actúa más rápido. Yo tenía Bien, entendido y por experiencia personal, porque tengo mi medio hermano canabicultor, era vapearlo. sí, Yo sentí, ojo, quizás fue mi sensación, pero yo siento de que, primero que vapeo mucho menos de lo que fumaría en un cigarrillo. Y lo claro. demás es que, además que no me duele la garganta por la combustión, fumo mucho Tal menos cual. y como que me impacta más rápido. Pero Es, no todos tienen acceso a un vapeador. Yo eso lo eh, entiendo. el problema es que los vaporizadores, como no son de acá, o sea, están al precio dólar. Claro. Entonces, han aumentado de precio considerablemente, pero igual tampoco hay que engancharse como en esta idea de que si no tengo un vapeador, no, si no tengo un vaporizador, no puedo utilizar cannabis, porque aparte de la vía inhalada, que es en la que uno piensa primero, cuando le hablan de cannabis, piensa, ay, voy a fumar. No es así. Droga. Claro, Voy a no, fumar droga. claro, bueno, ese es otro tema. Ahora voy a hacer una nota al pie del tema de la droga, a mí me causa mucha gracia. También está, obviamente, la vía oromucosal, que es justamente el aceite de cannabis, Ujú, que es lo que más se está utilizando, pero también está la vía tópica, que es la vía a través de cremas, ungüentos, ujú. lociones, ¿no? De hecho, hasta se están haciendo óvulos y supositorios a base de cannabis, que no es algo que acá, al menos en Argentina, se esté utilizando mucho, pero en otros países donde la terapéutica canábica ya está mucho más instalada a nivel social, también se utilizan para tratar otro tipo de patologías, porque Tal también cual. son dos vías que permiten una absorción mucho más rápida de los cannabinoides dentro del sistema. Pero acá es como que las grandes vías, ¿no? De administración por excelencia siguen siendo la inhalatoria, la oromucosal a través de aceite y la vía tópica a base de cremas y ungüentos. Y esto de las mantecas, de generar las mantecas para Bueno, hacerte una galletita. eso Bueno, eso también. La comida también da muy, muy buen resultado. El problema es el siguiente.
Cuando uno quiere un efecto que no sea tan psicoactivo, ¿no? Es decir, que no active tanto, ¿no? Al sistema nervioso central, hay que tener mucho cuidado con la exposición que uno le da a la flor de la planta, que es la que tiene justamente las propiedades, al calor. Y lo que sucede con las comidas, con todo lo que sean galletitas, chocolates, gomitas y demás, es que como uno prepara, ¿no? Esos alimentos, como uno prepara eh, estas comidas, ¿no? Usando calor, esa preparación va a tender a aumentar el nivel de THC disponible. Ajá. Entonces, particularmente hay que tener un poquito más de precaución, más que nada cuando uno está comenzando, ¿no? Ah, En este tema, de no ir directamente a hacerse una manteca con cannabis, porque lo más probable es que no tenga una muy buena experiencia. Es un poco, es claro, peligroso, claro, y sí. ni hablar que esa experiencia yo la cuento en todos lados, la he contado en charlas, aún con gente que ni conozco. Ni hablar si uno quiere hacer un brownie, un muffin, es más complicado porque encima una manteca, tal vez uno dice, bueno, unto un poquito una tostada y, Y bueno, ya está. no está, y ya está. Pero un brownie, una torta, un muffin, uno se da cuenta, se comete un Y cuarto come, de come, brownie. come. Ay, Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Un poquito. Pero si no, el resto de las vías, digamos, no van a presentar problemas. De hecho, no existe en el mundo, una dosis letal por consumo de cannabis. En el peor de los casos, hay algo que se denomina mal viaje, ¿no? Si uno tal vez no consumió la vía adecuada, en la proporción adecuada, con las concentraciones adecuadas, puede haber una sensación un poco euforizante o por el contrario de mucho sueño, pero no es algo que va a llevar a una persona a un hospital. Y esto lo aclaro porque continuamente hay un bombardeo de noticias en mm, relación a no, porque se comió algo que llevó un compañero, un brownie, que esto, que el otro. Lo que la gente tiene que entender, que cuando a uno le dan para ingerir algo, no está uno solamente ingiriendo parte de una planta. Uno no sabe qué otras cosas puede llegar a tener eso que uno está ingiriendo. Por eso es tan importante tener como una vía de acceso la posibilidad de autogestionar la propia medicina. Entonces, si yo cultivo, yo tengo mis plantas, yo las cuido, yo sé cómo las riego, yo sé qué lo que productos le no pongo, le estoy colocando, yo sé cómo estuvo cuidada esa planta y con eso yo me preparo lo que yo quiero. claro. Que no es lo mismo que recibir un derivado hecho por Mm, parte de otra persona. Y de ser así, o sea, es el individuo que lo solicita, tiene que tener el acompañamiento profesional, el seguimiento y la explicación. claro. Porque, digamos, el acompañamiento es fundamental. Y eso es lo importante y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. A ver, nadie va a ir a una farmacia a comprar unas gotas homeopáticas sin que el homeópata le haya dicho qué es lo que tiene que tomar. O nadie va a comprarse un frasco de flores de Bach sin haber tenido una consulta previa con el terapeuta. Acá es lo mismo. Claro, no, Y hay un igual montón de profesionales que nadie va estamos y dice, capacitados para eso. dame ese frasco No, de pastillas que después veo para qué es. Esto es tal más o menos lo cual. mismo. Tal Y, cual. Es y lo con esto, mismo. y con esto, Nati, quiero entrar también un poco en esto de lo que decimos de las cepas, que lo que aclarabas al principio. Hay que tener un seguimiento de un profesional para que te diga cuál es la cepa, la semilla que te conviene que tenga la concentración Tal, adecuada de los cannabinoides que necesitas. Tampoco es tal, que cualquier semilla sirve
y que No, por tirarla a la tierra ya está. O sea, hay que ser no. cuidadosos con todo el proceso que El conlleva proceso de cultivo, del de cultivo, de elección la de cultivo. elección, de cómo cultivarlo, si va a ser en indoor, si va a ser afuera, si va a ser en la tierra, si va a ser en maceta, qué le vamos a poner, cómo le vamos a cuidar, estar en el ReproCan, que esto fue un Bueno, gran avance ahora, para todos. ahora, dame un segundo que esto es la realidad vivo y en directo. Voy a Te ven expulsar vivo. a Porot, voy a expulsar, mientras que lo dejo segundos con el chivo de la consultora, a mi amada Porota, porque está roncando cada vez más fuerte. Entonces, yo sé que ella quiere participar, ¿no? De la charla, pero no va a poder. A ver. Porota es un bulldog enorme, grandota, Pobrecita. Ahí está. No, porque que pobrecita duerme estaba re ahí, que duerme en la dormido. oficina. Es terrible, es una bulldog. No, no, es terrible. Y es su plato, porque Sara ya empieza a dormir y se da unos ronquidos, entonces me causa mucha gracia escucharle, no puedo concentrar. Esto que vos decías, ¿no? A ver, tanto para la persona que elige el autocultivo, como para la persona que necesita de un tercero para que le provea un derivado, bien, se tienen en cuenta todas estas condiciones. Primero es realizar un buen diagnóstico de lo que yo quiero tratar, Claro. porque el cannabis no es para hacer prevención. Esto es muy importante. Hay personas que dicen, yo quiero empezar a tomar cannabis porque quiero prevenir. No, si uno recarga el cuerpo, ¿no? De cannabinoides y recarga los receptores del organismo cuando estos no lo requieren, lo más probable es que lo que yo tome no me haga nada. Entonces ahí viene, no, porque el cannabis no me hace nada. No, hay que saber cuándo empezar una terapia canábica. Entonces, el diagnóstico es lo primordial. Luego, independientemente, como decía recién, de si esa persona va a querer autogestionar su medicina o va a derivar esa responsabilidad en un tercero, en los dos casos se tienen que conocer. Obviamente, como decías recién, las genéticas, los tipos, digamos, qué tipo de planta voy a utilizar. Una que Claro. tenga más CBD, una que tenga más THC, una que sea equilibrada. Después, ¿cuánto tiempo yo le voy a dedicar? O esa persona que va a hacer ese derivado, ¿cuánto tiempo le va a dedicar? Hay que ver Claro. las condiciones de riego, las condiciones de la preparación del sustrato, las condiciones ambientales. Es No es lo un mismo, trabajo no es lo terrible. mismo una planta en Buenos Aires, una planta en No, Viedma y una planta en Bariloche. no. Nada que ver, por más Y que como sea vos la decías, misma semilla. no, y como vos decías, no es lo mismo una planta que se desarrolla en interior, en una casa, dentro de un indoor, que es lo que uno llama, no es como una carpa de cultivo, a una planta que se desarrolla en el exterior. Hay que hacer un buen control de plagas, pero cuidando que esa planta no reciba ningún agrotóxico. Y Claro, también hay que tener otros cuidados porque, por ejemplo, esto pasa principalmente en cultivos de exterior. Una planta que está en el exterior está supeditada de que le pasen un montón de cosas. De que se contamine, por ejemplo, por las heces de los pájaros, o que venga un perro y también haga lo suyo, o que, por ejemplo, viento. eh, el viento que traslada un montón de partículas. En el caso de las plantas que se desarrollan en una ciudad, uno está acostumbrado a que huela de todo, hay restos de pesticidas, restos de toxinas dando vueltas. Entonces, el trabajo es súper arduo, por eso digamos, se valora muchísimo el trabajo de todos los cultivadores y cultivadoras, ¿no? Que realizan esta tarea en sus casas, algunos digamos, arman, ¿no? Invernaderos, que está muy bien, las asociaciones civiles, ¿no? Cualquier tipo de organización. El trabajo que requiere una sola planta son horas, horas por día. Es como un hijo, ¿no? O sea,
Es un Sí. hijo que nunca crece. De todas ¡Ay, maneras, chiquitito! de todas maneras, en mi testimonio con las plantas fue, ya desde el momento fue sanador Sí, estar pendiente de la total. planta, que crezca bien, que crezca sana. Tal cual. Incluso, Eso es incluso una terapia ya. sí, fue una terapia y una terapia familiar, o sea, también fue desprejuiciar la familia, de decir, che, esto es lo que ayuda a mamá a dormir un poquito mejor, o sea, Tal cual, colaboren con esto, por favor. tal No, cual. sí, sin ese miedo a que alguien venga y te diga, "Ah, tu mamá la fumanchera", o sea, hay que desprejuiciar un poco también a todo el entorno y entender que es una planta que nos está dando medicina y que la estamos usando para un fin específico también. Bueno, pero Y, ese es y el objetivo de estos espacios, informar, porque nosotros vivimos, ¿no? Acostumbrados a estar insertos en un régimen, en un modelo social terriblemente prohibicionista, mm, terriblemente punitivo, ¿no? mm. En el cual hay mucha desinformación. Hay una pregunta, vos me decís si querés que lo Sí, desarrollemos sí, sí, ahora, sí. que tenía que ver con si era la puerta de entrada a otras drogas más duras, que a mí me parece bueno decirlo en este punto. Y el concepto de droga que mencionaste antes. Si uno habla del concepto de droga, tiende a pensar en una droga ilícita, Ujú. pero droga es todo. Un ibuprofeno es una droga, un paracetamol es una droga, un mejoralito es una droga. O sea, continuamente nos estamos drogando, a veces con drogas, claro, que son ilícitas, con drogas lícitas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunas que están, obviamente, tienen carta abierta, ¿no? Para ser utilizadas, pero el concepto de droga hay que, digamos, manejarlo con mucho cuidado, porque drogas eh, es todo. Es más, si uno va, ¿no? A la etimología de la palabra, uno podría decir incluso hasta que ciertos alimentos son una droga por El azúcar. su potencial adictivo que tienen. Ahora, en relación a esta pregunta que siempre ¿no? se dispara en estos espacios, a que bueno, si el cannabis y la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, no. Primero que el tema de la adicción es Mm, sumamente complejo, para eso están los especialistas en salud mental, desde el psicólogo, el psiquiatra, o sea, un montón de profesionales que están dentro del departamento de salud, dentro de un mental. departamento de salud mental. El concepto de adicción no es un concepto que se pueda agarrar así como, así nomás, porque no. Es un cuadro muy complejo. Pero la realidad es que una sustancia, independientemente de cuál sea, bien, sea cannabis, sea un diclofenac o sea un terrón de azúcar, no es mala per se. Ahora, que un individuo tenga un consumo problemático con una sustancia es otra cosa. Entonces, en realidad, en los estudios más serios que se han hecho en muchas partes del mundo, no hay evidencia científica, no hay evidencia clínica que asevere, que demuestre que el cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. El problema, ¿cuál es? Que o sea, ¿cómo actúa? O sea, ¿qué es lo que le pasa a una persona que termina generando una conducta de adicción frente a una sustancia X? Hay un problema en su sistema de recompensa. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, es como que Necesita más. necesita, claro, necesita ser estimulado cada vez más. Pero lo mismo pasa con una persona que empieza con un cuadro de tristeza y que tal vez comienza un tratamiento con una benzodiazepina en una dosis muy baja y pasa el tiempo y esa dosis hay que aumentarla y pasa el tiempo y hay que agregar otro fármaco, por ejemplo. Lo mismo pasa con una persona que
empieza a tener una relación complicada con la alimentación, ¿no? Es lo mismo. Empieza comiendo un chocolatito porque eso le hace bien y termina comiendo un montón, generando un gran problema de salud. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa hasta con el ejercicio. Hay personas que son adictas a la actividad física y exponen hasta su salud por un exceso de actividad. Pero claro, uno tiende a relacionar un comportamiento adictivo con algo grave, con Nocivo, algo que nos va a matar. claro. Exactamente. Pero un comportamiento adictivo de por sí es perjudicial para cualquier persona, no importa cómo canalice esa adicción, porque en definitiva es una relación de dependencia que se crea para con algo, o a veces hasta para con alguien, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Pero no hay ningún estudio que evidencie, que certifique que el cannabis es puerta de entrada para otra droga, porque con ese mismo criterio yo que podría decir que un tabaquista empieza fumando tabaco y termina fumando cannabis, y nada que ver. O que una persona que le gusta tomar cerveza o alguna copa de vino va a terminar tomando bebidas blancas con una graduación alcohólica superior al 40%. Y eso no pasa, porque el problema pasa por otro lado. Nati, ¿y qué hay de esto de cierto de que es adictiva? A ver, una sustancia, cuando uno le hace bien, corre el riesgo de querer sentirse cada vez mejor. Y la adicción, como decía recién, pasa por ese lado. Pero en relación al cannabis, o sea, no tiene que haber lugar a la adicción en la medida que el uso esté Correcto, acompañado y supervisado por un profesional que haga terapia canábica. claro. Eso no tiene que pasar, porque de hecho un paciente puede comenzar con una determinada vía de administración, con un determinado derivado, con una determinada concentración, y en algún momento tener que cambiar o adicionar algo. Entonces, acá, como decía hace un ratito, está el principio fundamental de cualquier terapia para hacerla de manera seria, que tiene que estar acompañada. Yo no puedo ir a comprar, por ejemplo, por internet, un producto, un aceite. No, con las cremas no hay tanto problema con la vía tópica, pero sí con lo que Claro, es con los aceite, lo que aceites. es inhalado. Porque uno no sabe lo que está adquiriendo. Pero ojo, porque también teniendo un muy buen producto, un muy buen derivado, si no está dosificado y si no está indicado y si ese tratamiento no tiene el acompañamiento necesario, tampoco me va a hacer nada. Esto es como, a ver, acá en Argentina principalmente hay casos muy serios de sobremedicación o de automedicación, incluso de forma indiscriminada, que no tiene ningún sentido por el acceso no tan habitual, tan normal y mucho más fácil que se tienen a gran parte de los medicamentos. Pero esto es como que yo me vaya a comprar un frasco de cualquier analgésico y lo empiece a tomar por mi cuenta, y bueno, me puede caer mal o puede llegar un momento que no me haga nada, porque todo se necesita tener una determinada supervisión. Mm. Entonces, cuando el tratamiento está encarado desde un buen diagnóstico, desde un buen armado de un esquema terapéutico y un seguimiento, no tiene que existir este problema, ¿no? Bien, Nosotros, por bien. ejemplo, de la consultora, los pacientes, o sea, hacemos seguimientos hasta semanales, Claro. porque necesitas que el paciente te diga cómo se va sintiendo, ¿no? ¿Qué le va pasando? Y eso es lo importante. Esto, le vuelvo a decir, funciona como cualquier otro tratamiento, pero lo de la adicción pasa por otro lado. Ahora, una persona que utiliza el cannabis, ¿no? Principalmente de forma fumada, y lo utiliza con un fin recreativo, y bueno, lo que puede suceder es que llega un momento que el único espacio de satisfacción que tenga pase por ese lado. Pero lo mismo pasa con el que toma alcohol, con el que fuma un cigarrillo, con el que le gusta comer, o sea, pasa
con un montón de sustancias, no solamente con el cannabis. Ahora bien, ahora ya nos vamos metiendo un poquito más en el mundillo de las crónicas, las autoinmunes y nuestra señora esclerosis múltiple. Primero, ¿por qué crees vos que nuestros médicos, los neuro, no, no lo dan? No lo Mira, sugieren. Algunos sí, vos vas con la inquietud y responden de 10 diciendo que ellos están de acuerdo y es más, hasta se prestan al seguimiento y todo lo demás. Y hay otros que directamente te dicen, mira, no, porque te va a traer problemas cognitivos, te va a traer un montón de problemas. ¿Por qué crees que esto se está dando así? bien, hay varias cuestiones. Por un lado, dentro de la medicina, siempre va a haber dicotomías. Vas a tener profesionales que estén a favor de este tipo de terapias y profesionales que estén en contra. Lo mismo pasa con la homeopatía, con la medicina ayurvédica. Esto pasa. Todas las terapias que son orientales, de hecho el uso del cannabis se remonta a Oriente, generan un choque muy brusco con la medicina occidental, ¿no? Principalmente porque justamente se trata de una terapéutica cuya dosificación es muy artesanal y la gran mayoría de los profesionales están acostumbrados a regirse por un sistema de medición donde tenemos miligramos por kilo de peso por tantas horas. Y en el cannabis no es así, porque el sistema endocannabinoide de una persona responde diferente al que puede responder el de otra persona, e incluso uno mismo puede tener alteraciones en el tono endocannabinoide, que justamente es el estado en el que se encuentra nuestro sistema en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, este es el punto para mí de mayor conflicto, que como no hay una guía, ¿no? Que era Claro. bueno, tenés que tomar esta persona, son tantos miligramos por tan... Eso no existe. No Además existe. hay que sumarle que hubo como un boom, como todo momento bisagra en todas las cuestiones, hubo un boom donde Doña Juana hacía aceite y Don Carlos, y vos ni sabías quién era, yo calculo también Bueno, que pero eso, hoy, claro, pero hoy eso cambió, porque hoy uno tiene la posibilidad de analizar tanto cuantitativa como cualitativamente cualquier derivado de cannabis ujú, mediante dos tipos de técnicas que son las más conocidas, la espectroscopía infrarroja, que es la de mayor capacidad de resolución, es la más específica, o también la cromatografía, que puede ser líquida o gaseosa. Entonces, hoy ya no es una excusa decir, hoy no tengo manera de saber lo que tiene este producto, porque uno lleva una muestra a uno de los tantos laboratorios que existen en el país, principalmente acá en Buenos Aires, pero se están abriendo incluso hasta en universidades estos departamentos de análisis. Entonces, si uno realmente quiere incursionar, quiere comenzar a brindarle al paciente como profesional otra alternativa terapéutica, ya no es la excusa de que no sé esto que tiene, porque se puede mandar a analizar. ujú. Y esa es la gran ventaja en relación a años anteriores. De hecho, Hasta hace muy poquito, hasta hace 3 años esto no pasaba. tal cual. Y de hecho, una persona que comienza una terapia con cannabis debería exigir recibir ese resultado, ¿no? Claro. Porque ahí uno puede saber cuál es la concentración de cannabinoides que tiene ese producto y de hecho el profesional sabe lo que está tomando ese paciente. Mismo para aquellas personas que autogestionan su medicina y autocultivan, es una herramienta fenomenal, porque uno así puede saber qué es lo que me está haciendo bien. Y bueno, y ahora esto no me hace bien, ¿y por qué puede ser bueno? Tendré que cambiar de cepa, cambiar la forma. ¿Qué La tengo que forma de hacer? cultivo, claro. Entonces, hoy por hoy, los análisis cualitativos y cuantitativos ya no son una traba. Pero, a ver, de la misma manera que uno no puede obligar a una persona a iniciar un tratamiento más natural o a iniciar un tratamiento más alopático, uno tampoco puede exigirle
a un profesional que Claro. o me indique una cosa o me indique la otra. La realidad es que hay mucha desinformación. Ese Bien. es el problema. Y otra cosa, otro inconveniente que yo veo, o sea, yo trato con profesionales todo el tiempo, que el cannabis hoy por hoy se ha instalado en la sociedad a tal punto que el paciente suele ir a la consulta diciéndole al médico que quiere hacer una terapia a base de cannabis. Y no todos los médicos les gusta como recibir esta especie de indicación del paciente. Más allá de eso, ni siempre hay que decir que sí, ni siempre hay que decir que no. Lo fundamental es argumentar la postura que uno tiene. Porque una cosa es que yo te diga, mira, Ro, la verdad que para el cuadro que vos tenés, yo no confío en que un aceite de cannabis te va a hacer bien porque no tengo un registro confiable o no tengo evidencia suficiente, ¿no? Pero bueno, vos podés consultar con otro profesional o incluso decirle, mira, yo estoy tomando esto. Otra cosa es que alguien te diga, no, mira, vos un aceite que tenga mucho CBD, no, porque el CBD te va a relajar. Bueno, o no, algo con THC no, porque quizás te genera mucha sequedad en la boca. Al menos tenemos un argumento. Pero decir que algo te va a hacer mal sin argumentar genera un problema. Porque hoy, a ver, las personas tienen que tratar de ser lo más soberanas en relación a su propia salud. Esto no significa, esto lo aclaro, esto no significa que el cannabis le va a funcionar a todo el mundo, ni que le va a funcionar por igual, incluso en el caso de las autoinmunes, vamos a centrarnos en la esclerosis múltiple. Dos personas de la misma edad, del mismo sexo, con el mismo tipo de esclerosis, con el mismo tipo de evolución, con el mismo tratamiento alopático, con el mismo derivado canábico puede responder totalmente distinto. Bien. Porque Acá depende de... me parece también importante aclarar que no porque tomes cannabis tenés que dejar tu medicación. No, eso es lo que iba a decir. La terapia canábica es una terapia coadyuvante Claro, del tratamiento médico que vos estés haciendo con la medicación tradicional. claro. Esto que quede muy en claro. Hay patologías que, por ejemplo, una persona que tiene dolor porque tiene artrosis y tal vez la terapia canábica puede ser su única terapéutica, porque es para dolor. Entonces, entre tomar demasiados analgésicos y utilizar una vía más natural, y nos quedamos con la vía más natural. Total, para agregar opioides sintéticos y todo lo sintético que queda, hay tiempo, ¿no? Ahora, en otro tipo de patologías, como es la esclerosis múltiple, cuando el paciente tiene un tratamiento de base, lo tiene que X. seguir, porque el cannabis no es que va a curar No, una enfermedad, va a ayudar a que uno pueda tener un mejor tránsito, principalmente de la sintomatología, para mejorar la calidad de vida. Y esto está comprobado en un montón de patologías. Y de hecho, la esclerosis múltiple eh, es una patología súper estudiada y los estudios científicos la posicionan en segundo lugar luego de la epilepsia con la mayor receptividad en cuanto al tratamiento, evidenciándose principalmente mejorías en cuanto a la espasticidad y en cuanto al dolor. Ahora, no es lo mismo un paciente que comienza una terapia canábica con una patología de 1, 2 o 3 años de evolución a un paciente que viene con 10, 15 años de evolución y que la espasticidad tal vez está ya como muy arraigada. El efecto, si bien se va a sentir mucho mejor, no va a ser el mismo. Entonces, en este punto también tenemos que usar la lógica. claro. La misma lógica que utilizaríamos cuando uno inicia cualquier otro tratamiento. A ver,
si a mí se me infecta una pieza dental, se me infecta la muela, no es lo mismo que yo tome un antibiótico cuando veo que me empieza a doler a los 2 días, a que yo la deje, pobrecita, bollando 6 meses y hasta que no da más, no tomo nada, ¿no? Entonces, la misma lógica aplica para todo. Pero como tratamiento coadyuvante en la esclerosis múltiple, en la fibromialgia. O sea, nosotros tenemos pacientes con fibromialgia, que también es una patología que genera mucho dolor y mucho cansancio, que responden muy, pero muy bien al cannabis. Y aparte, hay patologías autoinmunes que ni siquiera tienen tratamiento alopático. Claro. Tiene un tratamiento sintomático. Entonces, si el paciente está con dolor, le doy esto. Si el paciente está mareado, le doy esto. Si el paciente está con un problema de apetito, le doy el otro. En esclerosis múltiple esto no sucede porque hay mucha farmacología con muy buena evidencia, ¿no? Eso Bien. es algo bueno. Pero no sucede lo mismo con muchas autoinmunes. Claro. Hay autoinmunes que no tienen ni siquiera un tratamiento alopático de base. Entonces, hay que analizar todo el cuadro del paciente y ver qué es lo que ese paciente necesita, qué es lo que a nosotros nos dice esa persona que le molesta, que quisiera cambiar, y obviamente lo ideal es actuar de forma multidisciplinaria, ¿no? Con el resto del equipo de salud. Esto lo dijimos hace poquito en la jornada de Alzheimer. Es fundamental la interacción entre todas las partes del equipo de salud. No siempre pasa, y ahí está el problema. Hay mucha falta de empatía, ¿no? Y de ponerse en el lugar del otro. Hay muchas veces Bueno, una falta de también capacidad de escucha. todo esto, por lo menos acá en Argentina, es bastante nuevo, con todas estas leyes y reglamentaciones que hay, que surgieron hace nada. Quizás hace 10 años proponerle a tu médico a tener una terapia canábica de apoyo para el dolor o la espasticidad o el insomnio o el dolor, quizá era mucho más chocante que tenemos regulación, que está el ReproCan, que están las chicas de Mamá Cultiva, que tienen, bueno, ustedes con la consultora, que hay más información disponible, que hay más apoyo hasta social. Yo creo que estamos en un punto bisagra muy, muy, muy importante y que de a poquito se va a ir aflojando esta brecha entre los médicos que no y los médicos que sí, y se van a ir generando muchos más estudios. Acá en la Universidad de Río Negro Sí, eso te iba a decir, en la UNR hay un montón de trabajos y, bueno, Río Negro ha tenido uno de los movimientos canábicos más fuertes del país. Sí, del sí. país. Y la universidad, importante. La universidad junto con el CONICET están trabajando justamente en esto de capacitar y es lo que más me interesa porque impresionante la cantidad de gente que se anotó, la gente que quiere saber, los médicos, entonces dije, wow, o sea, se está abriendo todo esto. Bueno, en cuanto a diplomaturas, hoy por hoy la gran mayoría de las universidades nacionales y públicas están generando espacios de aprendizaje, incluso hasta con muchos niveles, ¿no? En Buenos Aires, Universidad de La Plata, está la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de San Luis, la Universidad de Río Negro. Ahora, la de Córdoba. La de Córdoba, próximamente la de La Rioja. Ahora hay una capacitación que se viene también en Jujuy. O sea que esto es súper interesante porque aparte no hay restricción en cuanto al acceso. Hay diplomaturas que están, enfocadas al público en general, hay otras que están enfocadas a profesionales de la salud, pero estas que se dan hacia el público en general, justamente buscan informar no solamente al profesional sanitario, sino también a la población, porque como te decía hace un ratito, esto ya está instalado. Claro. O sea, acá la gente, hoy por hoy, no es que viene a preguntar. Y hoy, o sea, actualmente una persona que va a una consulta y el profesional no lo satisface, consulta por otro lado.
uno tiene muchas herramientas para consultar. Es más, hoy, en la era de la virtualidad, yo tranquilamente puedo hacer una consulta hasta con un profesional que viva a kilómetros de donde vivo yo, ¿no? Entonces, creo que el tema de generar estos espacios para, no solamente para los profesionales, sino también para las personas, le dan a uno, como te decía hace un ratito, más soberanía, más poder de decisión y discernimiento sobre lo que yo quiero hacer en relación a salud. Yo me cansé de escuchar, estas son frases a un nivel de patriarcado terrible, ¿viste? ¿Viste? Jerárquicas, decir, el paciente no sabe nada. Yo no vivo peleando, o sea, la gente que me conoce, veo que hay un montón de pacientes míos, saben que tengo una facilidad para generar una discusión, pero me ponen mal estos dichos, ¿no? Estas aseveraciones por parte de muchos profesionales que creen que porque estudiaron un poco, ¿no? Pueden decir, el paciente no sabe nada. Y en este punto, incluso hablando de la esclerosis, no hay mejor que el paciente para explicarle al profesional lo que le está pasando, ¿no? Igual, acá creo que también hay una aclaración. No sé si No es todos, que el no cannabis todos, ¿eh? sirve para todos los No, síntomas de esclerosis múltiple. También hay que tener cuidado con eso. No es que el cannabis me va a sanar, no es que el cannabis me va a sacar absolutamente todo, no es el aloe vera, chicos. En el aloe un vera, momento el ¿verdad? aloe vera tomaba para todo. Bueno, No, no, por acá eso yo también hay que no, tener cuidado en eso. por eso yo lo aclaré. Para cualquier persona, el cannabis no sirve para todo y de hecho no todas las personas van a responder de la misma forma, porque todos somos distintos. A ver, si no, todos los pacientes con esclerosis, por ejemplo, tomarían toda la misma medicación y no toman Claro, toda la misma medicación, ni en la claro, misma dosis, ni en la misma frecuencia, pero todo el mundo tendría el mismo tratamiento. Hay claro. pacientes que responden una cosa, otra no, ¿no? Pero sí es una alternativa súper válida porque no va, a ver, lo que sí sabemos es que en el peor de los casos no hace nada, pero no va a hacer mal. Bien. Es que yo digo, uy, a ver, hago esta terapia y quizás en el peor de los casos no va a hacer nada, pero no existen registros de que haga daño. Y Bien. ese margen de seguridad, bien, es importantísimo a la hora de entablar, de comenzar una terapia. De hecho, hay una de las preguntas que nos llegaron, que era si tenía interacción con algún fármaco. La única interacción que está comprobada con el cannabis es con un medicamento que se llama clobazam, que es para otra patología. Y luego con el resto de los fármacos siempre hay que hacer, digamos, una buena historia clínica, un buen seguimiento de la medicación que toma, porque las dosis de cannabis, digamos, las tomas del cannabis, principalmente el aceite, sí tienen que alejarse de algunos medicamentos un determinado tiempo, de otros medicamentos otro determinado tiempo. Eso también forma parte del armado del esquema terapéutico, que es súper importante. Tampoco es que yo puedo tomar cuando quiero, como quiero, la dosis que quiero, Claro. porque ahí es cuando falla la terapéutica y ahí es cuando se pone a la pobre planta como si fuera un demonio y tenemos que empezar a dejar de demonizar. Pero, te vuelvo a decir, pasa lo mismo con un montón de medicamentos. Si yo tomo un antiácido, un omeprazol, que sé que lo tengo que tomar en ayunas porque el efecto terapéutico se logra tomándolo en ayunas. Y yo lo tomo a la tarde, ¿eh? ¿Qué le voy a echar la culpa al omeprazol, pobrecito, que no me hizo nada? No, es que no está bien administrado. Y así Claro. pasa con un montón de cosas. Pero con el cannabis es lo mismo. Y El hay que ir probando. seguimiento, el Es seguimiento fundamental. y el diagnóstico es fundamental. Yo Es voy como fundamental. pasando el limpio y aclarando los puntos que me acuerdo que preguntaron.
no genera adicción en cuestiones y ámbitos cuidados y Exacto. seguidos y terapéuticos. Siempre, siempre tienen que estar acompañados. No sirve para todos los síntomas. Sean cuidadosos con eso. Bueno, ahora vas a hablar un poquito, no sé si querés hablar un poquito de algunas genéticas, pero me parece que es meternos en un berenjenal que no sé No, si viene al caso. no, y es muy técnico porque aparte eso lo va a tener que hablar cada paciente con su propio terapeuta, o el terapeuta le tendrá que explicar qué es lo que va a utilizar. Y qué le sirve más en el caso, Exacto, en el caso. exacto. ¿Qué otra aclaración? Bueno, no tiene problemas con la medicación. No hay que dejar bajo ningún punto No, de vista la medicación que estamos tomando. Jamás, jamás. Esto es un apoyo, esto es para aliviar un poco los síntomas. Los tenemos que agarrar a tiempo porque si no tampoco sirven. ¿Qué más estuvimos hablando? Bueno, lo que es el autocultivo, saber de dónde viene lo que vamos a estar tomando o consumiendo. Esto no es para hacer apología absolutamente de un libertinaje así porque sí, sino esto es un ámbito terapéutico, cuidado, seguido sobre todo, pero por sobre todo, todo, cuidado por un terapeuta. Porque si no no es tomar por tomar. no. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Mira, No sé justo si alguno, acá Fabiana está diciendo, ¿no? bueno, Que le se llama vamos a aclarar titulación. quién es Fabiana. Justo, sí, Vamos a eso te aclarar iba a quién es decir acá. Fabi. Acá justo Fabi la es, vi. Qué divino que esté, Fabi. Qué Fabi es una divino. canabicultora rionegrina que ayuda a muchísima gente, incluida Moa. A mí ella me ha dado una mano, me ha abierto mucho la cabeza en toda esta cuestión, que después, bueno, el camino me fue llevando hacia otros lugares, pero ella también estuvo en esta movida de la Universidad de Río Negro, que tuvo que ver con esto de las capacitaciones de cannabis. Así que es como una precursora y la tengo acá nomás y es mi amiga y la quiero muchísimo. Titulación se llama, Sí. que es empezar con una dosis mínima e ir subiendo hasta encontrar su dosis y no hay límite de Acá, gota. acá María Luciana dice, llegué tarde al vivo, ¿diste tu dirección o seguimos a la consultora? María, seguime a mí y seguí a la consultora y seguime hasta el fin del mundo, hasta el infinito y más allá. Y a Ro también. Te amo, Ro, me pone la Fabi. Eh, bueno, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar o que está con miedo y que no sabe? Por mi lado, yo diría que se lo aclaren siempre al médico, siempre Sí, aclárenselo, no hay le que, escondan nada al médico, no, jamás. y aparte hay que decirlo, porque uno no está cometiendo un delito. Claro, Bueno, estaba haciendo un delito. Después, ahora, uno no puede pretender, como decíamos antes, que el médico esté de acuerdo. No, eso es otro tema, pero no es un delito. Y de hecho lo tendrían que informar, porque también para la comunidad médica es muy importante saber cuáles son los pacientes que están con un tipo u otro de tratamiento, porque ellos también van sacando sus propias conclusiones, ¿no? Y van diciendo, upa, mirá qué bárbaro que vinieron, no sé, hoy a verme 15 pacientes y 2 o 3 me dijeron que están con cannabis. Eso es súper importante, es muy valioso para ellos también. claro, porque saben para dónde ir, o sea, Y sí, si la corriente está yendo para allá y me lo están diciendo un montón de pacientes, y por lo menos voy a averiguar de qué se trata, y sí. por lo Bueno, y de menos. hecho, nosotros también estamos para informar y para capacitar a otros profesionales que quieran aprender, ¿no? Del área, y eso también, digamos, la difusión tiene que ser para todos. Mira, una de las médicas que está con nosotros en la consultora, que es la doctora Diana Maestre Torres, que hoy no pudo estar porque se tomó unos días de descanso, pobre, así que seguro está viendo el vivo después. Ella, aparte de hacer medicina clínica, eh, hace medicina ayurvédica y también medicina canábica. Por eso trabajamos juntas. Que ahora lo voy a dejar en el... Claro, está en la consultoría y ella tiene su consultorio que si la quieren seguir es consultorio-cuidando-t, después lo escribo
para que la sigan. Y también, cuando ella tuvo una aproximación al cannabis, es como que se encontró con un montón de cosas nuevas. Pero después empezó a ver que con la ayurveda se complementaba súper bien, pues son todas terapias orientales. Claro. Es otra cosa. Y se fusiona perfectamente, Claro. perfectamente, en el ámbito adulto y en el ámbito pediátrico. Pero todo el que tenga alguna consulta, o lo puede canalizar por acá, o me puede escribir, o te puede escribir. Y eso es lo interesante, tratar de evacuar todas las dudas posibles, Mm. independientemente de donde viva esa persona, porque lo principal es informar. Bien. Eso es lo fundamental. Volvemos a repetir porque acá hay gente que todavía está preguntando qué es mejor, si el CBD o el THC o En realidad, acompañamiento primero. en realidad no es mejor una cosa o la otra. En todo caso, es más adecuado o más beneficioso la utilización de un derivado que tenga mayor proporción de uno o mayor proporción del otro. O algunos que son los famosos ratios 1:1, que son equilibrados, que tienen igual proporción de todos los cannabinoides. Son son mis favoritos porque nos permiten trabajar, digamos, en simultaneidad Son de en amplio muchos espectro, digamos. espectros, tal Claro. cual, que son las famosas cepas quimiotipo 2. Pero en realidad no es que uno es bueno, el otro es malo, uno es mejor, otro es peor. Es Bien. como que yo diga, bueno, ¿qué es mejor, el ibuprofeno o el tafirol? No, no es mejor perdón, o el paracetamol. No es mejor el ibuprofeno o es mejor el paracetamol. Son distintos. Habrá alguna persona que le haga mejor uno y otra persona que le haga mejor otro. Pero eso también hay que consultarlo en función del síntoma. El CBD, Bien. como para que quede claro y que el que pregunta no se quede con la duda. En líneas generales, el cannabidiol tiene un efecto más sedativo, más relajante, ¿no? Mientras problemas de sueño, problemas de ansiedad, mientras que el THC se utiliza más o para mejorar la atención, problemas de memoria y dolor. Bien. Tiene más para que se entienda esas connotaciones. El tema es que en un derivado deben existir los dos. No importa que uno sea en mayor porcentaje que el otro, porque los cannabinoides hacen mejor efecto cuando están en conjunto. Por eso hay algunos productos que han salido o que van a salir en el mercado, que bueno, están sacándose a través de grandes laboratorios, que son extractos aislados, que solamente contienen cannabidiol. Y el problema es que con un extracto aislado yo quedo muy limitada en cuanto a efectos terapéuticos, porque a algunas patologías le va a hacer muy bien, pero hay muchas que van a quedar afuera. Nati, Yo ahí me dice necesito... Carlita que se te escucha bajo. Ah, bueno, yo estoy hablando... ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí. Sí, no modifiqué nada yo puede ser que a veces se pierda un poquito el audio. Este, Estefano, sí. Sí, Ceci. Ah, se pueden hacer preguntas, claro. Yo voy leyendo, mientras vos vas una hablando, yo voy democracia. leyendo y Esto, voy. esto es una democracia, pueden hacer preguntas, Claro. pueden hacer. Y el que no se anime a hacer Esto es una alguna pregunta, ronda. el Esto es que no una se ronda. anime a hacer alguna pregunta por acá, me preguntan a mí directamente, me mandan un mensaje privado y les respondo. Que dice se escucha mal, a vos no, ¿y a vos no quién? ¿A vos no yo? A mí, a mí. ¿A quién se escucha? A vos no a la licencia. Ah, se escucha mal, pero qué raro, porque Yo te bueno, escuché bien. Por ahí es problema de viento. puede ser. Problema de conexión. Es verdad, Bueno, sí. volviendo un poco y haciendo y haciendo un poquito de historia, yo me acuerdo que cuando yo llegué al cannabis, eh, mi querido Antú me contó de los casos de ¿Nos está epilepsia viendo? refractaria. ¿Nos está viendo Antú en este momento? No, Antú está Le voy en a este hacer, momento trabajando, por eso no nos ve. En este le voy a momento hacer está un trabajando. tirón de orejas en breve a este muchacho.
Bueno, pero cuando yo llegué a mi primera, en mi primer acercamiento al Sí, cannabis fue gracias a Antú, después a Fabi, después con vos, y fue justamente lo que me comentó y que con esto arregló, digamos, todo el tema con mi hija, porque yo siempre lo cuento, mi hija está al tanto absolutamente de todo lo que hago, que fue presentarle la planta y decirle, mira, Feli, esto se llama cannabis. Entonces mi hija le dijo, eso es droga, tío, eso es droga. Y dijo, no, es una planta. Y esta planta, y le mostró una foto de una chica que tenía en ese momento 10 años, que tenía epilepsia refractaria, que tenía más o menos como 15 cosas por día, 15, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? 15 episodios de epilepsia por día, y que el convulsiones, papá, 15 crisis sí, convulsivas. 15 crisis convulsivas, y el papá, junto con un químico, un bioquímico y un médico, buscaron una genética específica para esa niña, y ahí está, mira, según el doctor Biasi, dice, no, ese es otro dato que está aportando Sí, Fal. Bueno, pero gracias a ese caso de la epilepsia refractaria, esa nena disminuyó un montón sus crisis sí. epilépticas. Entonces me Y vos dijo, sabés que, Ro, empezá, empezá, no y podés no sí, dormir, no podés no no, dormir. vos sabés que con epilepsia hay un montón de estudios y a veces hasta los profesionales se asombran, ¿no? Porque no pueden creer los resultados que tienen, pero es verdad, hay una disminución notoria en los episodios de convulsiones, independientemente de la severidad. Y esto no solamente en seres humanos, sino en mascotas también. Así que Ajá. es un dato para tener en cuenta. Eh, y como te decía, uno tiene que ir evaluando, sabiendo que algo no te va a hacer mal, cuánto beneficio te va aportando Claro, para tu cuadro. Eso claro. es súper importante. Pero en esclerosis múltiple lo mismo, como decía Fabi recién, lo que es quimiotipo 1, que tiene mayor porcentaje de THC, sí, para el dolor, específicamente el dolor neuropático, tiene un efecto terrible. Y para la espasticidad, mayor concentración de CBD también porque relaja más la musculatura y los espasmos reflejos. Así que en esos casos, de hecho, hay pacientes que tienen que tener dos fórmulas distintas, Mm, ¿no? En función de los síntomas que uno quiera atacar, por ejemplo, de día o de noche. Hay pacientes que de día necesitan sentirse más activos y de noche necesitan descansar mejor. Entonces no hay una fórmula prescrita que, bueno, esto va para todo el mundo, no. Es justamente el trabajo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a terapia canábica, y ahí está justamente el secreto. Tenemos que, a ver, creo que se va a entender mejor. Acá no se trata de que una persona se adapte a un derivado, a una terapia. Es exactamente al revés. Yo tengo que encontrar la terapéutica que se adapte a lo que necesita una persona. claro. No podemos hablar de tratamientos estandarizados, de tratamientos protocolizados. Ojo que esto pasa igual en el ámbito de la rehabilitación. Yo, de todos los pacientes que tengo con esclerosis múltiple, no todos reciben la misma Claro. rehabilitación. Claro. No No se todos trata de... hacemos bicicleta, no todos No... levantamos. Bueno, Claro. y eso es otro tema. También uno tiene que consensuar con el paciente qué es lo que va a hacer. A veces no hago la misma, una determinada estrategia terapéutica, pero porque el paciente no quiere. Entonces, esto de consensuar el tratamiento es súper importante. Ahí se me escucha mejor, ¿no? Porque yo me estoy acercando al Sí, micrófono. Quizás ahí era se, el, sí. era el micrófono. O el Podría ser eso. cablecito, o algo de eso. Ahora Bueno, a mejor. ver, ¿qué otras preguntas hay? Perfecto mensaje, adaptarse al paciente. Bueno, vos sabés que, Ceci, es terrible que uno tenga que estar diciendo esto una y otra vez, pero eh,
es algo que para mí se tendría que enseñar, ¿no? Aprender a escuchar, tratar de no imponer. Acá uno no puede imponer. Tampoco puedes obligar a un paciente a sentirse bien. Ojo, ¿eh? O sea, este ensañamiento de decir, ay, no, yo quiero que te sientas bien, quiero que camines, quiero que no te duele. Y que el paciente te mira como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? La adaptación es fundamental, la empatía es fundamental, y también lo hablamos en la charla, ¿no? Con la gente estuvo muy linda. Esto de lograr transar un tratamiento dentro de lo que se pueda es importante, y que el paciente también comprenda qué beneficio le va a traer una u otra terapia. A mí siempre me gusta, cuando inicio una terapéutica, física, canábica, lo que sea, y a todo mi equipo de profesionales también, que el paciente sepa por qué vamos a hacer una u otra cosa. Bueno, porota. Canelo. Sí. Bueno, si no es porota, es Canelo. ¿Dónde está Canelo? Canelo. Bueno, aprovechando que Ron se fue a buscar a Canelo, acuérdense de seguirme en liz.natalia.kinesióloga y en @gk consultora. Yo aprovecho a pasar el chivo continuamente. Bueno, ahí Canelo lo van a escuchar, lo van a seguir escuchando porque hay un auto que odia y se acaba de ir ese auto, así que... No pasa nada. Acá están diciendo que el cannabis junto con la medicina ayurvédica se adapta a cada paciente. Claro, es así. Es que en realidad el concepto que se tiene en la medicina oriental es ese. El concepto de adaptar al paciente a un medicamento es puramente occidental. Es bien, terriblemente occidental. Pero bueno, tampoco se trata o blanco-negro. Hay que aprender a ver los grises y tratar de fusionar. Tal cual. Aparte, algo importante, ver lo que a cada persona le hace bien en cada momento, porque una persona puede responder bien a un tratamiento en determinado momento de su vida y a otro en otro momento. Pero además no quiere decir que empieces con las gotas y dentro de 5 años sigas con lo mismo. No, de hecho te voy a hacer una aclaración que me parece súper importante marcarla. Esto es así. Al sistema endocannabinoideo no se lo puede rebasar, o sea, no se lo puede atacar. Hay que darle tiempos de descanso. Y muchas veces un paciente ni siquiera tiene indicación de recibir un derivado de cannabis todos los días. Los descansos son muy importantes porque la concepción normal es decir, bueno, yo tengo que desensibilizar a los receptores cannabinoides para que estén continuamente respondiendo. Pero a veces esos receptores se sobrecargan, hay que desintoxicar. Entonces, muchas veces los tratamientos son de una determinada duración, se sigue un periodo de descanso, justamente para evitar la tolerancia a una determinada fórmula, a una determinada vía de administración. Entonces no es que es todo ad eternum. No existe lo ad eternum. Ahora, una persona puede estar con un tratamiento a base de cannabis medicinal años, sí, tranquilamente, respetando cambios en las dosificaciones, cambios en las fórmulas, cambios en las vías de administración, realizando estos descansos, pero no es algo que vaya a hacer mal. Es como que bueno, yo puedo estar con homeopatía toda la vida, y sí, pero tu homeópata te va a ir diciendo, bueno, hoy esto, hoy lo otro, el mes que viene, ¿no? Hay que ir adaptándolo. ¿Bien? Por eso la importancia la tan gran importancia de estar en seguimiento. Sí, siempre. Acá que Gillo Locke dice, consulta dónde se pueden encontrar terapeutas de cannabis. Bueno, a nosotros nos podés contactar porque nos dedicamos a eso. Y si no, también tenemos para derivarte gente prácticamente de todo el país, porque trabajamos con profesionales de todo el país y que trabajan incluso hasta con muchas patologías, tanto en pediatría como en adultos. Bien.
También en la consultora, también ayudan con el tema del cultivo. Tenemos asesoría en cultivo, tenemos capacitaciones, incluso también ofrecemos el servicio de análisis cualitativo y cuantitativo, tenemos asesoría en fitoterapia, tenemos hasta asesoría legal para todos aquellos que tal vez tengan alguna duda, que quieran tramitar justamente el permiso para al cultivo, exactamente, y para consumo, que es el famoso ReproCam. Así que, digamos, somos una consultoría digamos, que combina muchos profesionales de distintas áreas, pero que todos trabajamos justamente para dar atención a través de cannabis medicinal. Se escuchó mal ahí. Ahí es como que se corta. Se ve que el cable es... Ahí está mejor. No, te decía que dentro de la consulta, igual a los que nos vayan siguiendo lo van a ver. Tenemos asesoría en cultivo, asesoría en materia legal, asesoría en fitoterapia, asesoría en biotecnología, así que cualquier duda la pueden canalizar por ese medio. Nati, yo por ejemplo te puedo mandar mis muestras de flores para ver qué tipo de ratio tienen, para ver qué nivel de CBD tienen, THC. Exactamente. Nosotros trabajamos con un servicio que está en Capital Federal, así que eso se combina justamente con la persona interesada y se realiza el muestreo, tal cual. Bien, bien. Bueno, entonces vamos de vuelta aclarando y haciendo, porque el público se renueva, el cannabis no tiene problemas con el tema de estar en un tratamiento, nunca dejen el tratamiento, hablen y díganselo a su médico tratante, a su neurólogo, se lo cuentan, porque mientras más seamos, quizás nuestras dudas también ayuden a otros, siempre. Tengan un seguimiento de un terapeuta canábico, no se larguen solos a cultivar porque es re difícil, doy fe. Es verdad. Es re difícil. Si queremos conseguir un buen producto y una buena medicina, tenemos que estar asesorados porque, chicos, en serio es difícil, en serio. Cuando tengamos el producto es muy necesario el acompañamiento porque no siempre es lo mismo para todos. No todo se soluciona con cannabis. No todos los síntomas se solucionan con cannabis. Así que mucho ojo, mucho cuidado con eso. Las cepas que más recomendarías, y lo que pasa es que eso depende de cada uno. Es hiper injusto. Yo te puedo decir, a ver, eso depende, aparte de el lugar a donde estés, o sea, hay un montón de cepas. Eso ya es entrar en un mundo hiper técnico y no nos vamos más. Claro, mañana tendríamos que hacer otro vivo para todos los que estén interesados, que te escriban, Ro, que te hagan llegar también esas consultas, porque podemos hacer alguna charla más orientada a los cultivadores y a las cultivadoras. Eso es buenísimo. Podríamos ver quiénes están cultivando, quiénes están... ¿Por qué no nos dicen? Por ahí, en todo caso, háganos llegar. Claro, por ahí mándenlo por privado por si alguien no quiere exponerse. Si bien estamos hablando de cuestiones legales, no estamos haciendo apología a ningún tipo de mal uso de la sustancia, pero siempre el que quiera tener recaudos lo puede hacer libremente por privado, que no va a salir de ningún lado. No sé si hay algunas otras dudas. Silencio. Creo que explicamos tantas cosas. Con la intervención de Porote, con la intervención de Canelo, que fue lo más. Bueno, son gran parte de todo esto. Así que saben que Porota, ella tiene 13 años, ¿no? Tiene una artrosis terrible y ella está con terapia canábica y homeopatía. Para los dolores se anda de lo más bien, anda ladrando, roncando, va bien. Y sí. Yo doy fe que Porota está bien. Bueno, en la consultora tenemos 2 veces que hacen también terapia canábica.
Así Mirá. que, sí. Bueno. Tenemos una vete que hace fisioterapia, así que es bueno que lo sepan por cualquier consulta que quieran hacer. Fue súper importante también para ellos. Bueno, como verán, el tema es súper amplio. Por otro se salva. Por otro digo. Es muy amplio el tema del cannabis, es muy amplio el tema del cultivo, es muy amplio la cuestión de las genéticas, es muy amplio este mundo que se está abriendo y se está dando a conocer. Así que cualquier duda, cualquier cosa, de última hacemos otro vivo, este espacio es de todos, así que el que quiera, ¿Sabés qué? mándame un privado. Tengo un minuto para agregar, 2 minutos para agregar una cosita, vos estás bien del Sí, tiempo. no. Porque yo veo varios comentarios que dicen, bueno, gracias por desmitificar. Bueno, yo les voy a decir una cosa, en relación a lo que hablamos cuando comenzó el vivo, ¿no? Esto de tema de las adicciones y demás. Hay mucha evidencia de personas que han tenido una relación, digamos, un consumo problemático con una sustancia y que el hecho de cultivar cannabis, como requiere tanto tiempo y tanta dedicación, las ha ayudado a salir de ese consumo problemático de sustancias que las ha ayudado a salir, el cultivo de cannabis, por todo lo que implica, ¿no? Las ha ayudado a salir de esos consumos problemáticos y ha pasado a ser también una terapia. Entonces eso es súper importante y eso se sabe y los psiquiatras principalmente, equipos de salud mental, lo trabajan mucho. Por eso es importante no desmitificarlo, porque uno está en contacto con la naturaleza. Parece como un poco cursi decirlo, pero es la verdad. No, Es la verdad. en serio, yo cuando cultivé, porque ya coseché, ya guardé, yo ya tengo todo lo necesario para mí, pero fueron meses súper bonitos de disfrute, de estar todos los días muy pendiente, cuidando, tocando, oliendo, que el viento, que la maceta esté en las condiciones perfectas, que el sol. En serio, son muchas horas. Son muchas horas. Yo le tendría que consultar bien al especialista, en la consultora, al cultivador, cuántas horas son, pero son muchas, son como 3, 4 horas mínimo con una o dos plantitas. Así que si quiere acceder, por ejemplo, al permiso y tiene más cantidad, es un montón, es todo el día. Sí, es como un bebé, es cuidar un bebé. Es cuidar un bebé. Bueno, pero es cuidar nuestra propia medicina, es una conexión muy distinta, es muy diferente. Bueno, por eso a mí también me parece lindo aprovechar este espacio para destacar el trabajo que hacen todos los cultivadores y cultivadoras artesanales. Esto merece, yo que formo parte de 2 asociaciones canábicas, el trabajo es terrible. Y eso, o sea, el que recibe un derivado, no sé, a veces no tiene ni idea, ¿no? El trabajo que hay atrás. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? También, si alguno cultiva o conoce a otro cultivador, que nos hagan ya los comentarios, eso sería muy bonito, pero agradecerlo, ¿no? Pero además se arman lindas redes, se arman muy bonitas redes de cooperación entre cultivadores. Cuando uno entra en el mundo del cultivo y empieza a hablar con otro cultivador, que empezás, como nosotros con los esclerotips, bueno, con los tips de cultivo. Es más, yo a Antú y a Fabi los he vuelto locos. A Antú lo vuelvo loco siempre porque es mi medio hermano y se lo merece. Yo soy la mayor, así que yo lo lamento por él. Pero a Fabi le he mandado fotos. Ya estoy, ya está. Esto no sé, pero yo tengo invitaciones especiales para ir allá al sur, así que te sorprendemos y hacemos un vivo, ¿viste? Los 3 o los 4 si está Fabi. Fabi, claro que sí. Hay que hacer un vivo con Fabi, Mira, un vivo con ya hicimos un scratch, la comprometimos en vivo. Fabi, te comprometemos en vivo. Dice, no es difícil, solo hay que animarse. Claro, hay que dedicarle tiempo. Sí, yo le admiro a Fabi su mano verde. Tiene una mano esa mujer con las plantas, agarra cualquier cosa y
Es que cuando te gusta lo que haces, cuando le pones amor a lo que haces, las cosas salen bien. Sí, sí. Bueno, hemos terminado, la gente tiene Hemos hambre. finalizado. Ay, sí. Ay, y aparte empieza la voz, empieza la voz. Bueno, yo porque no veo tele, pero la niña mañana tiene escuela y Y hay que... claro, por y hay que favor, nos crear. vamos a dormir. La última, Estuvimos un la buen rato, ¿eh? ayuda con la fatiga. Ayuda con la fatiga. Tiene un uso terrible con la fatiga, así que sí, Agustina. Sí, sí. Bueno, cualquier pregunta que tengan, me escriben acá a Esclero Amigos, o lo escriben en la consultora, o le escriben a Nati. Yo igual, en el posteo del vivo de hoy, están puestas las líneas de comunicación. Sí. Escriban. Escriban esto como siempre, como todo lo que pasa en Esclero Amigo, esto es para informar, para desmitificar, para visibilizar, para concientizar y para sensibilizar. Siempre hablen con el médico, siempre tengan un terapeuta amigo. Y nada, escriban. Nati, yo sabés que yo te quiero con el alma, a vos, a Porota, y a todo el Principado. Y a La Paz. A La Paz también. A La Paz, que La Paz sea con todos. La verdad, le mando un beso grande a todo el Principado. Está acá al lado de La Paz, pero vos sabés que él mantiene como nosotros. Él mantiene un perfil bajo. Así que te está saludando, que La Paz sea contigo, dice. Y con le decimos La Paz al marido de Nati por el aguante que tiene cuando voy yo, cuando vienen ellos, a las dos juntas, a este pobre hombre. Por eso le decimos La Paz, porque él tiene una paz interior que para aguantar estas dos y a Porota es un montón. Es un montón. También está su mamá por ahí, así que le mando un beso grande. Ella es la esclerofan número 1. Hay que destacar, es la que propuso que tengas el escleromóvil y que te vayas a recorrer Alaska. Yo me voy a ir lo vamos a lograr. En un taxi naranja hablando de esclerosis. Sí, claro, tal cual. Hay que luchar por sus sueños. Tal cual. Bueno, pronto va a haber próxima, por supuesto que sí, propongan temas. Así que, bueno, gracias por... Acá estoy, dice, mira, ahí estoy, acá estoy. Estelita, beso. Gracias a todos por estar. Gracias por el espacio. Espero que a todos les haya gustado, que les haya servido. Eso es lo importante y quedamos a disposición para cualquier consulta. Gracias a todos los que vieron, a los que mandaron preguntas, a los que lo van a ver grabado porque están en otro país, a los cultivadores que he visto por acá, gente de la universidad, he visto muchos conocidos que andan por ahí, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los escleroamigos, que son lo más. Nati, tu familia, beso grande a todos y bueno, espero que salga todo bien y que quede grabado, porque viste que yo soy media moquer. Así que por favor, te lo pido que quede grabado, porque si no lo tenemos que hacer todo tras esta. Robert, un amigazo que nos está viendo, gracias por estar. Y bueno, siguen apareciendo. Ahora todos quieren el saludo, ¿viste? Ahora vamos a empezar a cobrar el saludo. Bueno, sigan proponiendo temas para que esto siga creciendo y para ir desmitificando y perdiendo el miedo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Beso, a comer. Chau. Chau.